Vamos a platicar sobre el libro La pandemia, memoria gráfica, publicado por Ediciones Proceso. Y tuvimos en entrevista a tres grandes fotoperiodistas: Miguel Di Mayuga, que fue Premio Nacional de Periodismo en el año 2014, Eduardo Miranda, que también pues ha obtenido premios internacionales, específicamente en Habana, Cuba, y Alejandro Saldívar, que también es reportero, fotógrafo, pues un personaje también trascendental en la comunicación en este momento. Platicamos con ellos sobre el quehacer de este libro, cómo fue para ellos involucrarse en este tratamiento informativo respecto a la pandemia, y vamos a conocerlo. Pareciera que nosotros como fotógrafos tuvimos una especie de ensayo sobre esta situación de la pandemia hace 11 años cuando nos tocó cubrir esa otra pandemia, la H1N1, la de la influenza, pero está muy alejado realmente lo que nosotros cubrimos esa ocasión con lo que hoy estamos viviendo. Por los tiempos, por las dimensiones, por las muertes, por lo difícil de controlarla. En aquella ocasión nosotros salíamos a las calles a hacer esta repartición de cubrebocas muy sencillos que hacía el ejército en las calles. No existía el encierro, se podía ir a misa y en misa estaba el sacerdote oficiando con su cubrebocas y la iglesia llena. Entonces, creo que no aprendimos mucho en esa ocasión. Hoy es totalmente diferente. Como dices, pues se tuvo que reconstruir totalmente esta situación. Hoy volvimos a revalorar y reaprender cómo se aborda estos temas. Nosotros desafortunadamente no pudimos apegarnos al encierro que se pedía a la sociedad. Nos tocó pues salir a las calles a documentar porque el fotógrafo no puede trabajar desde la oficina, no puede trabajar desde la trinchera solo observando a lo lejos. Creo que tiene que estar lo más cerca posible de los hechos para tratar de entenderlos. A tropiezos fuimos aprendiendo poco a poco a cómo abordar estos temas ya en un año, ¿no? Sí, como bien dices, pues los primeros días todos estábamos muy enfocados pues en intentar entrar a un hospital, quizá tomar fotos de cuando las personas estaban siendo sacadas de sus domicilios en estas cápsulas que son tan, pues como una premonición, ¿no? Prácticamente de que la gente ya está, pues, enferma y tiene que irse al hospital. Y nos enfocamos los primeros días de la pandemia, pues, en ese tipo de cosas. Ya ves que fue escalando poco a poco. Primero, pues, se veía muy lejano en Asia y poco a poco se fue acercando. Todavía recordamos el primer momento de un contagiado y como un familiar inclusive de alguien pues, tan importante como Carlos Slim, por día se pensó que había sido el primer fallecido en México, pero al mismo tiempo, pues nosotros tenemos una condición particular en nuestro país, pues la economía casi es toda informal, hay mucha carencia de servicios, y pues obviamente la pandemia iba a poner pues el acento sobre todas estas cuestiones y pues había que documentarlo, ¿no? También pues mucha gente estaba haciendo confinamiento y siempre las personas que vivimos en la Ciudad de México y a veces en el centro de la ciudad, solo en la delegación Cuauhtémoc con la Benito Juárez, pues vivimos en una burbuja, ¿no? Pensamos que pues que el mundo son estas dos alcaldías cuando pues muchas veces no es necesario ir a Chihuahua o ir a Guerrero o ir a Veracruz para encontrarse con estas escenas pues de miseria y de pobreza que te digo están para que se acentúen con la pandemia y pues había que voltear a ver para allá también, ¿no? Cómo iban a ser las afectaciones pues para la economía, todos estos lugares como Nesa y Iztapalapa que son pues proveedoras de la mano de obra de la ciudad, de la urbe, todas estas personas que pues no se podían quedar en su casa y que tenían que salir a trabajar, obviamente corriendo el riesgo, pues viajando en metro, este, y pues teníamos que salir a buscar esas imágenes, ¿no? Siempre al principio sentíamos que había como una especie de limbo, porque te digo, solamente veíamos cómo sacaban a los enfermos de sus casas y entraban al hospital y ya nadie sabía qué pasaba de la puerta de urgencias hasta que ya salían en un ataúd. ¿Te recuerdas cómo se empezó a saber de cosas que eran prácticamente inverosímiles, como que te robaban el líquido de la rodilla o que te querían insertar un chip?
o que los oxímetros te leían la huella digital y te robaban tus datos bancarios, o que con el termómetro infrarrojo te leían el cerebro. O sea, nosotros pues teníamos nuestro papel como fotoperiodistas, aparte de que estábamos obligados a salir a la calle. Nosotros obviamente pues en ningún momento podíamos hacer home office, porque pues es imposible que yo tome fotos desde la ventana de mi casa. Y sí lo hice, ¿no? Porque muchos vecinos pues están confinados y salen a hacer ejercicio al patio, y es interesante todo esto, ¿no? Son cosas nuevas que nunca, como, pues sí, en esta generación no nos había tocado vivir. La última pandemia pues fue más o menos como por 1908, y no teníamos un precedente, no había un precedente para esta generación, que además, pues ya sabes, somos la generación de la inmediatez, del Twitter, de todo rápido. Pues teníamos que estar afuera en la calle, pues para documentar todo lo que estaba pasando y voltear a ver a estas personas, ¿no? Que hacerlas visibles. Brenda, si nuestra época es la de la visualidad, también es un poco una época de colapso en la que el fotoperiodista tiene que dar cuenta de lo que está sucediendo y de cierta manera ayudar a contar la historia, ¿no? Ya sea a través de una crónica o a través de imágenes, ¿no? Y el registro es muy variado. Por ejemplo, tenemos fotos, ¿no? Por ejemplo, del Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini, que son fotografías de Germán Canseco, y tenemos fotos también de la quietud, por ejemplo, de la Ciudad de México, ¿no? Que podrían ser imágenes en las que aparentemente no está sucediendo nada, pero está justo ese registro de la ausencia de las personas en el espacio público, ¿no? Y bueno, también hay otro tipo de imágenes, ¿no? Que sobre todo es esta representación de ponerse el cubrebocas. Es como la manera más visual y más sencilla de decir, bueno, pues todos somos partícipes de esta pandemia, además de que todos somos potencialmente personas que puedan contagiar o contagiarse, ¿no? Entonces, en ese contexto, el fotógrafo trata de conseguir imágenes que logra, pues muchas veces nada más explorando en la calle, ¿no? Ese es uno de los fundamentos de la fotografía de prensa, ¿no? Que la imagen o la materia prima del trabajo del fotoperiodista está ahí en la calle, donde, pues donde suceden las cosas, ¿no? En el camión, en el metro, en el trolebús, ¿no? En el supermercado. Y bueno, en ese sentido, pues sí es una documentación visual de lo que sucedió durante los primeros meses de la pandemia, ¿no? Ese momento en el que la gente tenía bastante miedo, y eso se reflejaba en la ausencia en las calles. Sin duda, esta situación de emergencia sanitaria ha develado muchas más cosas de las que pudiéramos habernos imaginado en algún momento. Sobre ello fue la pregunta que le realicé a estos periodistas de Proceso. Justo cuando comienza la pandemia, el ángulo periodístico era respecto a los fallecidos, a las situaciones que se vivían en los nosocomios, a lo que se vivía en estos centros de salud, cómo salían encapsulados estos personajes o estas personas que posiblemente pudieran perder la vida o que resultaron contagiados de COVID-19. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta óptica cambia y se develaron más cosas que podrían haber sido parte de este imaginario colectivo y que son fuente principal del conocimiento del periodista. Vamos a conocerlas. Haces una pregunta relacionada con la visualidad, y ahí yo me preguntaría sobre la condición de estas imágenes que están registrando los compañeros, y preguntarles cómo se miran estas fotos en estos momentos de tragedia, ¿no? Y creo que no tenemos otra opción más que ayudar a registrar cómo es ese día a día de las personas, ya sea con su cubreboca o sin ello, o en multitud, o en una ciudad vacía, ¿no? Sobre todo, esa pregunta que haces es importante en un contexto en el que los periódicos, la televisión,
las pantallas, los teléfonos y muchos dispositivos son los que median, ¿no? Nuestra relación con lo que es la realidad, porque al final lo que el fotoperiodista trata de hacer es representar de alguna manera estas realidades que existen en las ciudades, ¿no? Los fotógrafos, pues lo que hacíamos era seguir estando en la calle. Nosotros estuvimos como en esta situación de no encierro y no nos quedó más que ir a buscar fotografías. Esto sí, fotografías sin agenda, porque la agenda la estábamos poniendo los fotógrafos. Entonces nosotros tuvimos desde ahí el inicio de no tener línea, de no tener esto como por consigna. Creo que tuvo que salir de todos la vena periodística, más allá del buen fotógrafo que puedan ser todos mis compañeros, tuvo que salir la vena periodística a buscar esas historias en la calle, porque pues incluso las oficinas, las redacciones colapsaron en ese sentido porque ellos estaban en el encierro también y no sabían dónde estaba la información, dónde se estaba dando la nota, y pues no nos quedó más que ir pues a salir a las calles, intentar entrar a hospitales, crematorios, panteones, muchas veces con fracaso, muchas con éxito, y pues era una especie de tormenta de imágenes que fue muy difícil para quien seleccionó llegar a este grupo de imágenes bien estructuradas, bien colocadas. Creo que es un poquito de lo mejor de nosotros hasta ese momento. ¿Hablar de memoria es únicamente considerar al pasado? Esto es verdad o mentira. Cuando estamos pensando en fotografía, siempre estamos en esa intersección entre el pasado y el futuro, ¿no? Entonces, el pasado que siempre se proyecta al futuro es inherente al concepto de memoria. Y en ese sentido, este proceso que vivimos es un proceso de discontinuidad, ¿no? De hecho, Proceso acaba de publicar otro libro también que se llama Tiempo Suspensivo, que va orientado hacia la reflexión de lo que está sucediendo en estos momentos, ¿no? Pero es justo ese tiempo el que se ve quebrado por una enfermedad y es esta discontinuidad la que permite retratar los acontecimientos gracias a un aparato tecnológico como lo es la cámara. Sin duda no sabemos lo que vaya a pasar mañana y sobre todo en este momento tan convulso en donde también la información va creciendo, los cambios también van emergiendo. Pero sin duda estos periodistas vislumbran cosas respecto a estos momentos que estamos viviendo. ¿Cuál es su postura del futuro? Vamos a conocerla. Yo creo que esto sí vino a cambiar muchas cosas. Creo que así como el Internet vino a cambiar la forma de ver las cosas. Creo que también la pandemia vino a cambiar mucho la forma del ser humano, ¿no? De cómo se trata a sí mismo y de cómo se cuida ahora sí. Pero creo en un sentido fotográfico que queda muy vigente esta teoría de Giovanni Sartori sobre el Homo Videns, aunque su teoría era aplicada a la televisión. Creo que hoy somos más visuales que nunca, ¿no? Y también este asunto del encierro no quedó más que ver el mundo a través solo del Internet y de las fotografías, que somos quienes nosotros las producimos. Siempre he pensado que el principal objetivo de la historia, pues del estudio de la historia es justo eso, ¿no? Como bien dice la frase esta de la historia es para no repetir los errores. Y pues yo creo que lo que nosotros estamos haciendo es pues documentar todo esto. Es realmente el libro de la pandemia. Queremos que sea pues un documento para cuando esto pase y pueda hacer justo eso, ¿no? Para ver qué es lo que se estaba haciendo, qué es lo que se hizo en este momento y para cuando se revisite, digamos, no sé, al final de este año, ahora mismo inclusive ha pasado medio año y estamos en una situación totalmente diferente, como dice Eduardo, hemos pasado de 40,000 a 3 o 4, casi 4 veces el número de fallecidos, desgraciadamente. Y pues yo creo que para las nuevas generaciones, así como en algún momento
digo yo, al menos personalmente, cuando comenzó la pandemia, comencé como a buscar imágenes de esto que te decía de la gripa española que pasó en 1908, y es una manera totalmente diferente el tratamiento, ¿no? Veíamos estas máscaras como de película de un doctor vestido de cuervo y pasaban en la calle, justo ahora quizá en 100 años, en 50, 20 años, las nuevas generaciones no van a concebir quizá estas imágenes que estamos viendo todos los días ahora de la gente que sale en cápsula de las unidades habitacionales, de esos vecinos que graban a su vecino cómo se lo llevan en ambulancia, todas estas cosas que evidentemente pues no pasaban. Yo en lo personal, por ejemplo, tengo un hijo de 3 años y estoy preocupado justo en eso, que todas las relaciones intrapersonales, la forma en la que vamos a convivir, la forma en la que nos vamos a acercar, los abrazos, los besos, los saludos de beso, es como en un año ha cambiado todo eso, ¿no? Decíamos justo con compañeros apenas que, que qué lejano se ve saludar de beso a una persona, ¿no? Y ahora, o sea, no puedo ni permitir siquiera que se me acerque a alguien, pero todo esto va a cambiar y va a tardar mucho tiempo en que, digamos, la normalidad se ajuste de nuevo, ¿no? Y obviamente pues va a estar diferente, va a ser una normalidad diferente y pues lo que nosotros tenemos que hacer pues es básicamente seguir documentando lo que está pasando para dejar registro hacia adelante de todo esto, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no?, que podríamos comentar alrededor del tema de la pandemia, pero pues yo principalmente destaco cómo han cambiado nuestros rituales sociales, desde enterrar a alguien hasta saludar a alguien, y cómo lo que se va imponiendo como normal es la distancia, ¿no? El distanciamiento de los cuerpos para evitar los contagios. También hay otra cosa que es peligrosa y que muchos países han puesto en práctica, que es esta especie de orden, ¿no?, promovida desde un poder mundial que no sabemos bajo qué condiciones se rige, ¿no?